Yo creo que hay algo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Cuál es realmente la diferencia entre retinol y retinal? Aunque estés en casa, ponte el fotoprotector. Además, muchas veces hay casas que tienen jardín o tienen terrazas, también entran y salen, o al lado de la ventana. Entonces, el fotoprotector a diario. Además, ahora tenemos una gama de fotoprotección tan estupenda para todo tipo de pieles. Antes es que me daba acné o no me gustaba, ahora hay de todo tipo. Me gustaría entrar en un tema que se escucha muchísimo y es esto de si no irrita, no funciona. Ya. Y muchas veces dicen, no, eso yo compro crema. Digo, la crema es fenomenal, pero en el cajón no hace nada. Lo más importante es ponérsela. Exacto. Bienvenidos a El otro lado del espejo, un podcast donde hablamos de belleza y sobre todo propósito. Me hace mucha ilusión estrenar este primer episodio con un tema que está generando expectativas, dudas, curiosidad y algún que otro mito. Estoy hablando de los retinoides, o más comúnmente conocidos como retinol y retinal. Y para hablar de todo esto me acompaña la doctora Leticia Amselem, médico estético con más de 20 años de experiencia, una mirada muy humana y un criterio impecable cuando hablamos de piel. Bienvenida, Leticia. Gracias, Raquel. Encantada de estar aquí. Y sobre todo hablar de este tema que, como tú has comentado, genera tanta curiosidad, todo el tema del retinol y el retinal. Pues es un tema que yo hacía mucho tiempo que quería comentar, porque es verdad que en consulta nos preguntan mucho sobre qué diferencia hay, qué va a pasar, porque ahora con la nueva normativa europea se va a restringir una cierta concentración de retinol, que va a ser hasta 0,3. Entonces, si estábamos usándolo, ¿qué nos va a pasar? ¿Vamos a poder comprar retinol o vamos a usar retinal o qué diferencias hay? Entonces, me gusta haber venido y poder hablar de todo este tema. Leticia, antes de meternos de lleno en lo que es el tema, cuéntame un poco, porque es verdad que no paramos de escuchar retinol, retinal, entras en redes, TikTok, Instagram y todo son rutinas, consejos, opiniones y crea un poco de confusión. La gente yo creo que está un poco despistada con esto. Sí, hay demasiada información y al final tanta información es desinformación, porque tenemos mucha gente opinando y no todo el mundo sabe sobre este tema. Entonces es cierto que desde que se empezó a comentar que se iba a restringir cierta concentración de retinol hasta 0,3, pues las redes se han inundado de comentarios y de vídeos hablando de todo, del retinol y del retinal. Todos son al final derivados de la vitamina A. Entonces lo que ocurre es que tiene que haber una serie de pasos diferentes para llegar al ácido retinoico, que es el principio activo. Y hasta ahora pues teníamos retinoles que los podíamos usar a diferentes concentraciones. Como ahora Europa ha dicho que hasta 0,3, ¿qué va a pasar? Pues entonces el retinal ha cogido ahora su parte de protagonismo en toda esta película que se ha creado. Podemos decir que yo creo que hasta ahora ha habido un rey en lo que es activo antiedad, ¿no? Sí. Que sería el retinol, Sí. pero está pisando muy fuerte el retinal. Sí, ambos con mucha evidencia científica, con muchos estudios detrás. Entonces son dos compuestos estupendos, pero que ahora tenemos que, no en cierto modo reformular, pero sí que readaptar a todo esto que Europa nos exige. Con todo esto que me cuentas, Leticia, yo creo que hay algo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Cuál es realmente la diferencia entre retinol y retinal? Vale. Pero te voy a pedir que me lo cuentes como si tuvieras que contárselo a alguien que nunca ha oído hablar de retinoides y realmente no tiene ni idea, como para que se quede como con un concepto fácil y claro. Sí, lo más sencillo posible. Sí. Vale. Los dos son derivados de la vitamina A, que los usamos como antiedad desde hace mucho tiempo. El retinol sí que tiene que hacer 2 pasos para llegar a ácido retinoico, que es el principio activo antienvejecimiento, es el que nos interesa. Y en cambio el retinal tiene que hacer 1 paso para llegar. Es más fácil con 1 paso que con 2. En el caso del retinol son 2 y en el retinal 1. Pero ¿por qué no hacíamos ya retinal desde el principio? Si era solo 1 paso, bueno, porque la formulación de retinol era más fácil y nos costaba mucho menos hacer una cosmética con retinol que con retinal. Con retinal tenemos una serie de problemas los laboratorios a la hora de formularlo porque es un poquito más complejo y mantener su estabilidad. Pero hay que darse con la idea que los dos son derivados de la vitamina A y que el retinol necesita esos 2 pasos y que el retinal necesita solo 1 paso. Al final, solo ese paso con la misma eficacia, pero más rapidez y además con una muy buena tolerancia. Vale, entiendo entonces que al solamente necesitar 1 paso de conversión este retinal, Sí. Se convierte en más rápido. Sí, el ácido retinoico, que es el principio activo antiedad que queremos. Es decir, que con el retinal, digamos, que la piel no tiene que hacer unos deberes extra Sí. para llegar a este principio activo, Sí. que es el que realmente va a funcionar en la piel. Y además con la ventaja de que
al estar formulado con una serie de componentes que lo hace más calmante, vamos a tener menos irritación. Entonces vamos más rápido y encima con más ventajas a nivel de comodidad. Todo ventajas. Sí, mucho mejor. Y ahora que comentas lo de la tolerancia, ¿no? Una mejor tolerancia, me gustaría entrar en un tema que se escucha muchísimo y es esto de si no irrita, no funciona. Ya, sí, porque la gente ha estado acostumbrada a usar cremas de retinol y notar ese enrojecimiento tan intenso, aunque lo hayan usado a días alternos, el que se pelen un poquito, que irrite, que le pique, esas molestias, tirantez. En cambio, con el retinal es como todo mucho más cómodo y la gente se pregunta, ¿de verdad funciona? Sí, no significa que porque sea más agresivo, se te ponga más roja la piel, va a ser peor producto, o sea, mejor o peor, no tiene nada que ver. Entonces, la ventaja que tenemos con el retinal, lo que he comentado antes, que se acompaña también de otros principios que hace que sea más calmante. Entonces, con una mejor tolerancia vamos a tener un resultado mucho más rápido y mejor. Entonces, lo que hemos comentado, muchas más ventajas. Yo creo que esto es algo que, mira, yo por ejemplo tengo una amiga que durante muchos años ha utilizado retinol y bueno, pues ha cambiado a retinal pues con esto de la nueva normativa y es algo que me dijo, oye, yo no estoy notando nada, esto no me está funcionando, ¿no? Es algo bastante común. Sí, porque relacionan eficacia con irritación y no tiene por qué. Puedes tener un producto estupendo y no te irrite la piel o te irrite en mucho menor grado que lo que pasaba con el retinol a altas concentraciones. Durante años yo creo que hemos confundido entonces Sí, esto, ¿no? Hemos asociado sí. estos efectos de irritación a la eficacia y no tiene por qué. Un producto Claro. puede ser Que encima eficaz. es una ventaja, porque muchas veces también el retinol, a causar ese tipo de irritación tan fuerte, mucha gente dejaba también el tratamiento. Entonces, de esta manera, también la gente va a ser más constante para continuar con el retinal. Y algo que yo creo que seguro ves en tu día a día es el tema de la prisa, ¿no? Estos pacientes que lo quieren todo ya. ¿Cómo vives tú esto en la consulta? Pues todo el mundo quiere todo estupendamente, que vaya todo muy bien y rápido, lo que estábamos diciendo. Si me pone la piel roja, va bien, va a ser mejor producto, pero si no, demasiada tolerancia, entonces no funciona. Por todos sitios siempre va a generar dudas, entonces quiero verme ya el resultado, pero que no me irrite la piel. A veces es muy complicado, entonces lo que es súper importante es avisar. Entonces, cuando tú a la paciente en consulta ya le comentas cómo es esa cosmética y cómo se la tiene que poner, qué pautas tiene que seguir y qué va a notar, la paciente se va mucho más tranquilo y no se va a preocupar y va a seguir con esa crema. Si no sabe lo que va a pasar, pues se va a asustar o lo va a dejar, o bien no va a tener paciencia y va a decir, esto no funciona para nada. Entonces es muy importante hablar y explicar todos los pasos para que nuestra paciente entienda muy bien todo lo que va a ir ocurriendo durante el proceso de retinización. Y allí, en estos casos donde lo quieren rápido, pero tampoco quieren sufrir, ¿cómo te ha beneficiado contar con Retinal Intense, que te da como ese equilibrio? Fenomenal, fenomenal, porque enseguida el notarse la piel mejor, pero no notar esa irritación, ese enrojecimiento, hace que sea más constante y que se noten antes los resultados. Entonces me ha venido muy bien. La importancia de la constancia aquí. La constancia y la buena tolerancia al retinal. Y aquí yo creo que tenemos que hablar también un poco claro, porque este perfil de paciente que busca ese resultado rápido, pero que no quiere irritación y pensamos, ok, retinal, pero no es solo elegir retinal o cambiar a retinal y ya está. Este retinal tiene que estar muy bien formulado, porque como has comentado antes al principio, Sí. es una fórmula más exigente. Sí, era más fácil formular retinol, por eso se daba retinol. Para los laboratorios era mucho más cómodo hacer retinol. Ahora hay que hacer retinal y el retinal se oxida más fácilmente, es menos estable, entonces exige al laboratorio más trabajo. Por eso ahora ya los tenemos hechos, por eso llevan un tipo de... Cuando lo ven la gente en la crema, es como un poco aceitoso, es una fórmula, no es por capricho, precisamente para que esté lo más estable posible y sea lo más eficaz posible ese retinal. Y sea cómodo de usar también. Entonces, el laboratorio ahí tiene un reto, que es hacer un producto que sea lo más eficaz posible y que además no irrite. Por eso, además, el retinal, de cómo está formulado, pues se acompaña también de melatonina, de algún retinol vegetal, como el bakuchiol, y de niacinamida, que siempre tienen ese efecto calmante y que ayuda a que sea más
más cómoda la aplicación y que tenemos la piel mucho mejor, con un resultado mucho más rápido y con mucha menos irritación. Yo creo que hay que hacer realmente hincapié en esto porque es que no todos los retinales son iguales. Y como dices, era un reto para los laboratorios. Sí. Formular retinal requiere ciencia e innovación y yo creo que estas dos palabras son dos palabras que definen muy bien a Isdin y por esto hace 3 años se lanzó Retinal Intense justamente con todos estos ingredientes que has comentado, ¿no? Es ese retinaldehído en un formato bifásico que permite mantener esa estabilidad que requiere el retinal por esta inestabilidad que tiene y además acompañado de otros ingredientes que sinergian y potencian la fórmula. Totalmente. Como es este bakuchiol, que es un retinol de origen vegetal. Sí, pero con mucha que se ha evidencia. demostrado que tiene una acción estupenda y también tiene una acción muy retinol. Exacto. Sí. Y estos activos también calmantes y reparadores como son la melatonina, que además es fórmula patentada, y la niacinamida, que bueno, yo creo que es un ingrediente... Para mí esencial en nuestra cosmética diaria. Sí. Eso es. Soy muy fan de la niacinamida también. Así que yo creo que podemos decir que el retinal sí puede transformar tu piel, pero si la fórmula está a la altura. Totalmente de acuerdo, sí. Porque luego también tienes que ir poniéndolo de manera gradual y, por supuesto, acompañado siempre de la fotoprotección, que también es un tema muy importante a tener en cuenta. ¿Qué perfiles típicos te encuentras tú en la consulta, sobre todo con referencia al retinal, retinol? Cuéntame un poco cómo es tu experiencia. Bueno, pues en la consulta muchas veces me encuentro pacientes que no usan nada de cosmética, pero nada, lo cual es llamativo. Y lo primero que te dicen es, soy muy vaga, dame algo fácil. Entonces ahí el retinal me ha ayudado mucho, porque ya entro con una fórmula antiedad que les va a gustar, que se van a ver el resultado enseguida, y de manera gradual, no, porque también si no está acostumbrado a ponerse una crema, y le digo, bueno, pues 2 noches a la semana, 3 noches a la siguiente, y poquito a poco lo vamos. Entonces me viene muy bien al poner un retinol, en este caso el retinal, de manera gradual en una persona que nunca ha usado nada de cosmética, porque hay de verdad mucha gente que sigue sin usar cosmética. Y poquito a poco vamos introduciendo un activo que les gusta y que se ve en la piel mejor. Y además vuelven a la consulta al mes o los 2 meses y te lo dicen, me veo la piel mejor. Digo, has visto, te hacía falta, te hacía falta. Entonces ese perfil lo tengo bastante más de lo que parece. Luego es verdad que la población más joven sí que tiene unas rutinas cosméticas mucho más elaboradas y son mucho más disciplinados en este sentido, pero a veces se pasan. Entonces empiezan a usar retinoles muy potentes con pieles muy jóvenes. Entonces ahí vemos el tipo de piel. A veces hay edad pues entre 25 y 30 años que sí que necesitan, pero otras veces pueden empezar un poquito más tarde. Ahí suele tener un poquito menos de problemas con las personas más jóvenes porque sí que están mucho más educadas al uso de cosmética. Y luego en una zona como Valencia, que tenemos tanto fotoenvejecimiento, el retinal es un principio activo fundamental para revertir ese fotoenvejecimiento con una piel con mucha elastosis, con manchas y arruga que va al producto perfecto. ¿Y algún otro perfil, porque has nombrado, ¿no? Pues la que no se pone nada o la que se excede en pasos? Sí, bueno, pues perfiles, pues también, pues sí, luego tenemos, es que esa viene a ser también la paciente, sí, nos vienen muchas veces pacientes que no, un retinol, eso irrita, tienen igual una idea preconcebida un poco errónea de lo que supone. Entonces, cuando tú se lo dices en la consulta, bueno, te miran un poquito escéptica, como el laboratorio les guste o lo vean cómodo, pues cuando vuelven te dan las gracias y dicen, bueno, pues creo que he encontrado la crema que estaba buscando. Tampoco son cremas caras y son fáciles de aplicar, entonces enseguida lo notan. Es decir, que para ese perfil que ha escuchado de retinol y va con ese miedo, contar con una alternativa como Retinal Intense muy bien. Les tumba las barreras con esas ideas preconcebidas. Sí, puedes utilizar un retinoide y sí puedes tener beneficios sin la irritación. Totalmente. Sí. Okay. Y hablando de estos tratamientos de Retinal Intense, de activos, ¿no? que recomiendas en la consulta para que las pacientes hagan ese acompañamiento en casa, cuéntame un poco realmente de los pacientes que acuden a consulta, qué tan importancia le están dando a ese tratamiento que tienen que hacer de acompañamiento a lo que empiezas en consulta y qué diferencias ves entre las pacientes que te hacen caso y sí que tienen una rutina domiciliaria y las que
solamente van 2-3 veces al año a la consulta y se hacen el tratamiento? Pues es muy importante, cuando vienen el primer día ya hago hincapié en ello, que por mucho tratamiento con fillers, botox, láseres que hagamos en consulta, que es muy importante en su proceso de antienvejecimiento, lo es también una serie de hábitos como el no fumar, no beber, no tomar el sol y, por supuesto, la rutina cosmética adecuada a cada tipo de piel. Y muchas me dicen, no, eso yo compro crema. Digo, la crema fenomenal, pero en el cajón no hace nada. Lo más importante es ponérsela. Exacto. Que igual no todos los días, pero si no casi todos. Entonces, ahí insistimos mucho con el tema del tratamiento domiciliario que decimos. Porque yo llego hasta donde llego, pero luego en casa son ellas las responsables. Y la verdad que cuando te pones pesada con el tema, insiste, le pones una rutina fácil, con un producto que enseguida se vea el resultado, sí que te lo agradece. Dicen, me lo he notado y ya empiezan a hacerse bastantes dependientes de la cosmética, pero siempre con una rutina fácil. Eso es fundamental, porque a alguien que no está acostumbrado a usar cosmética no le puedes poner 7 pasos. Poner de limpieza, fotoprotección y un activo antiedad. Lo más sencillo posible para que noten el resultado y lo cumplimenten y lo hagan. Porque si no, te van a decir, sí, muy bonito, y luego no se han puesto nada del todo lo que les has dicho. Y para ti, ¿qué porcentaje de peso tiene en lo que sería el resultado final que tú le puedes ofrecer, ¿no? Y una parte que es consulta y una parte que es ese domiciliario. Pues ¿Qué peso tiene este domiciliario? Mucho, puede tener mucho peso. Sobre todo donde vivimos nosotros, que tenemos tanto sol y todo, mucho peso. No sé, nosotros decimos eso, que pues un tercio igual tratamientos de medicina estética, otro tercio igual tratamientos en cabina de esteticista, que también es un tratamiento muy importante, y otro tercio puede ser todo el tratamiento domiciliario. Pero sí, es muy importante, un porcentaje muy alto. Dependiendo del tipo de piel, puede ser hasta un 60 o 70%. Dependiendo, eso, siempre qué tipo de paciente, qué tipo de piel, dónde nos encontremos. El tratamiento domiciliario puede tener un bastante peso. Un 60% es un porcentaje es muy importante. Lo digo sí. porque no se le da la importancia, creo yo, que tiene y a veces consumidor no lo tiene y muchas veces presente. Es muy barato, porque a veces simplemente mucho no más tomar el sol o no fumar es barato, no es tienes que hacer ninguna inversión. Luego reparar todo ese daño en consultas sí que te va a costar más caro, que esto también es importante que la gente lo sepa, que Total. Una serie de hábitos más sencillos o una serie de productos cosméticos que no es tanta inversión te van a hacer ahorrar dinero el día de mañana. Y un impacto muy importante en el resultado final, que al final es lo que les preocupa. Sí, porque por mucho tratamiento que les haga yo en consulta, si luego no hacen nada en casa, lo mío se queda a mitad. Es decir, que el tratamiento empieza y se impulsa en consulta, pero se construye en casa. Totalmente. Sí, depende mucho del paciente en ese sentido. Y hablando de hábitos, aquí quiero sacar un tema que parece un cliché, pero que casi nadie cumple. Y te lo voy a contar con un ejemplo súper cercano que tengo. Mis amigas. Ninguna se pone fotoprotección en los meses que no son estrictamente verano. Y son chicas súper cuidadas, conscientes. Pero ¿qué pasa? Que no han llegado ninguna a los 40 y todavía tienen como esa genética, esta piel que les aguanta y piensan, pero fotoprotección, ahora en diciembre, por ejemplo, si el sol no me quema, ¿no? Esto creo que es súper común en la población y lo vemos muchísimo. Sí. Aquí en el Mediterráneo mucho más. Eso es un caballo de batalla que tenemos en consulta a diario. Me encanta el sol, necesito el sol, la vitamina D, y insistimos mucho con ese tema, porque si no, nuestros tratamientos no tienen los resultados que deberían tener. Y la gente lo que no sabe muchas veces que en invierno tenemos la radiación ultravioleta A, que pasa los cristales, yo por eso insisto siempre, el fotoprotector dentro del coche, que los días nublados, ahí está. Entonces es una radiación que te va afectando, te van envejeciendo, y una radiación silenciosa. Entonces, porque tú no la notas, pero está ahí. Entonces, todos los días del año hay que ponerse el fotoprotector. Aunque la radiación no sea tan intensa como en verano, y en unas zonas como el Mediterráneo, aún más importante. Entonces, no podemos prescindir del fotoprotector. Si hay una crema por encima de todas, es el protector solar. De 50 y a diario.
y la luz visible, sobre todo la luz azul, que estamos tan que ahora con expuestos las en pantallas, pantallas. sí, la gente no es consciente de lo que mancha también esa luz. Entonces, ustedes dicen, si voy a estar en casa, ya, pero aunque estés en casa, ponte el fotoprotector. Además, muchas veces hay casas que tienen jardín o tienen terrazas, también entran y salen, o al lado de la ventana. Entonces, el fotoprotector a diario. Además, ahora tenemos una gama de fotoprotección tan estupenda para todo tipo de pieles. Antes es que me daba acné o no me gustaba, ahora hay de todo tipo. No hay ninguna piel que no tenga un fotoprotector que le pueda ir bien. Y además con color, sin color, con 1000 tonos diferentes, que puedes prescindir del maquillaje y lo tienes muy fácil y a unos precios súper competitivos. O sea que... Entonces decimos que yo creo que se tienen que quedar con la idea de que en invierno la radiación que envejece, que daña, que destruye el colágeno... Está todo el invierno ahí. Es constante todo el año. Esta radiación ultravioleta y la visible es constante, no nos libramos. Sí, por eso el fotoprotector hay que seguir usándolo todo el año. ¿Y qué pasa además si estamos utilizando retinoides? Claro, aún peor. ¿Qué pasa aquí? Sí, porque estamos usando retinoides, la piel está más fina y es más vulnerable a toda la radiación. Entonces, a ver, dar un retinol sin usar fotoprotección, no. Entonces, cuando indicamos el retinol, en este caso el retinaldehído, insistimos muchísimo. Por favor, por la mañana el fotoprotector, para que la piel no se manche y la piel no se dañe. Entonces, tiene que ir ese combo siempre, fotoprotector incluso con retinal. Podemos decir que parte del beneficio lo estamos perdiendo si no nos ponemos un fotoprotector. Claro, y nos podemos perjudicar incluso. Entonces, es muy importante las dos pautas. El fotoprotector como crema antiedad, sin dudar, y además con un retinol, aún más importante. Entonces, tienen que ir los dos unidos siempre. O sea que si utilizan retinoides y no usan fotoprotección, no están haciendo skincare, están No. jugando a la ruleta rusa con su piel. Sí, totalmente, sí. Bueno, y ahora que tenemos claro que la fotoprotección es innegociable, sí que es verdad, como comentábamos antes, que en redes no para de verse esto del retinol, y cada vez más gente joven quiere incorporar esto en sus rutinas. Yo creo que gente incluso demasiado joven. Sí. Bajo tu criterio, ¿cuál sería como una edad aproximada en la que se podrían incorporar los retinoides en la rutina domiciliaria de una persona? Es muy importante individualizar cada caso, porque es verdad que hay pieles que ya con 28 o 30 años lo necesitarían y otras que pueden alargarlo a partir de los 35, incluso un poco más. Pero hay que ver qué tipo de piel y siempre ver cada caso. Tampoco empezar tan joven y muchas veces con unas rutinas cosméticas muy complejas. Entonces, lo principal en pieles jóvenes, lo que hemos dicho siempre, es hidratar, algún antioxidante y el fotoprotector, ya que cojan esa rutina de la fotoprotección diaria. Eso es lo principal cuando son jóvenes. Y así cuando introduzcan el retinol ya tienen el hábito de la fotoprotección incluida en su rutina. Y con un retinal, pues depende. Igual a los 28 o 30 años, dependiendo tipo de pieles, ya podríamos poner algún tipo de rutina con algún retinol, pero siempre eso, individualizar y ver cada paciente y ver el tipo de piel. Es decir, que estos perfiles, ¿no?, de gente pues entre los 20, 22, 25... No, yo ahí no pondría todavía nada. Y que están a lo mejor decidiendo sin criterio alguno el incorporar estos activos, estos productos en sus rutinas. Ojo y cuidado, no lo hagas porque lo ves en TikTok, sino cuando tu piel realmente lo necesite. Sí, ahí es importante eso, pues hidratar y protegerla del sol, lo más importante en ese momento. Yo sí que veo una cosa positiva en que la gente joven, ¿no?, esté como más preocupada con el tema de las rutinas, y es que realmente en ellos ya ha llegado este concepto de la prevención. Esto es algo positivo que nosotros, si hubiéramos sabido, pues hoy en día igual tendríamos otras pieles, pero creo que hay como que aprovechar y redireccionar bien este concepto de la prevención sin pasarse, ¿no? Exacto. Sí, yo también soy partidaria de no esas rutinas tan complejas a edades muy tempranas. Yo también soy madre de adolescentes y a veces digo, no hace falta tanta cosa. 7, 10 pasos que se ven muchísimo. Que se limpien la piel, me parece que se acostumbren a ellos de jóvenes, me parece fundamental, porque les gusta ya maquillarse también, pues muy importante, os gusta maquillaros, hay que limpiar muy bien la piel. Algún agua termal también, me parece estupendo. Alguna crema hidratante, algún hialurónico, pues muy bien también, dependiendo también climas, épocas del año, y el fotoprotector. Entonces se acostumbran a usar un fotoprotector y así, a medida que se van haciendo mayores, no lo ven como algo que tienen que incorporar a su rutina, ya lo tienen completamente añadido a su vida diaria.
Claro. El problema que lo veo es que las fuentes por las que se nutren los jóvenes nutren y eligen sus rutinas son las redes. Totalmente y de acuerdo. Aquí yo creo que es importante el incluso que acudan a una consulta solamente para elegir o revisar su rutina con un criterio clínico, y casi es mejor decir, igual estas madres pueden pensar, uy, ¿cómo voy a llevar a mi hija a la clínica si tiene 17 años y realmente no tiene nada? Casi mejor que ir a la perfumería de moda y hacer una rutina de 10 pasos. Sí, que se van a comprar un montón de productos que luego no les van a servir. O incluso que no es que no les sirvan, que les puedan acarrear problemas por saturación en la piel. Sí. Entonces, este llamamiento a ¿por qué no el ir a una clínica solo para... Muchas veces madres que son pacientes nuestras pues tienen esas dudas y vienen con su hija para que les aclaremos un poquito todo lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, que a veces se pasan, pero es verdad que las redes ejercen mucha influencia en la población más joven. Yo creo que se ve, de hecho, cada vez más. Igual no gente tan jovencita, pero sí pacientes que acuden a consulta donde no quieren agujas, no quieren pinchazos, pero sí quieren un consejo profesional, sí que quieren analizar su piel y no elegir al uso cualquier producto. ¿Tú estás teniendo experiencia con este tipo de consultas? Todavía lo que tengo más es lo que te he comentado anteriormente. Madres preocupadas que traen a sus hijas que son jovencitas para que les quitemos un poquito algunas ideas preconcebidas que no son cierto y que les pongamos un poquito una rutina más clara, con menos pasos y que sea más eficaz para esas edades. Que les quitemos también a veces un poquito de tontería, pero es lo que menos porque no siempre se dejan, la verdad. Bueno, yo creo que ya tienen suerte estas chicas que sus madres las están llevando, porque ojalá en mi época hubiera estado más extendido este tema y yo hubiera podido tener pues, un consejo sobre rutina más específico con los problemas que yo tuve con el acné y haber tenido un abordaje 360. Yo creo que hoy mi piel sería otra, si hubiéramos tenido esa parte de la prevención ya tan instaurada como existe ahora. Leticia, pues muchas gracias por esta conversación, que para mí ha sido muy necesaria, y creo que si hemos aclarado un poquito a alguien que nos ha escuchado a entender un poquito mejor su piel, saber cómo elegir, con qué criterio, para mí ya lo vale todo. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ti, Raquel. Para mí también era un tema que tenía muchas ganas de abordar, porque en consulta es verdad que nos preguntan mucho sobre todo esto. Entonces, haber tenido la oportunidad de poderlo explicar aquí y hablarlo contigo me ha parecido estupendo. Muchas gracias. Gracias.